Profe, yo ni... De 10 puntos, tipo pregunta de CAES. Tipo pregunta de CAES. No voy a preguntar nada de lo que yo no haya dicho ni hayamos visto en esta clase. Van a caer en el examen final algunos artículos que les voy a enseñar ahora de la Constitución Política de Colombia, que considero yo que son de, digamos, bastante tráfico por nosotros los abogados y que considero necesario que ustedes lo tengan por lo menos retenido. Le doy o le cedo la palabra a Lady y seguidamente a Johnny. Escucho a Lady. Escucho a Lady. Sí, señor. Mi número de cédula, ¿ya lo anotó? ¿Qué pasa? Es que estoy con datos y la verdad casi no le he entendido nada de lo que usted ha dicho. Se escucha entrecortado. Se busca mejor señal porque todo el mundo me está escuchando bien. Y yo no puedo hacer nada para que tu señal mejore. Entonces, si no te puedes conectar, desconéctate y si no, busca una mejor señal o compra otro paquete de datos. Jesús David, te escucho. Señor, me hizo reír que compra otro paquete de datos. Todo bueno el chiste, profe. Yo era para que le diera a guardar los cambios del documento, para que no le vaya a extraviar. Era eso, a recordarle eso. Ya lo guardé. John Ferley, te escucho. Profe, buenas noches. Para dictarle por favor el número de cédula y para recordarle Johnny con doble N, por favor. Listo. ¿Cuál es el número de cédula? 1077 476 131. Laura, listo. Mayurli, ¿qué? Mauri, profe, Mauri. Mauri. Profe, es que yo no me aparezco en el listado, entonces para ver si me agrega. Pero no te puedo agregar porque, bueno, te agrego y te pongo 0. Ay, no, así tampoco. Bueno, dime. No, espero hasta que se cuadre con Álvaro. Bueno. Bueno. Brainer. Te escucho. Había una Ginette que tenía la mano levantada, ya no va a decir nada. Ahora, entonces, de pronto, para saber si necesitaba mi documento. Ginette, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cuál es tu nombre completo? Córdoba Cuesta. La verdad que no escucho nada. Ginette Córdoba Cuesta. Si no se puede, entonces yo se la dejo por ahí escrito. Ginette. Se me dice que está... Córdoba Cuesta. Ginette. Lizzy Ginette. Sí, señora, Lizzy Ginette Córdoba Cuesta. ¿Cuál es tu número de cédula? 1077 Sí. 473 ¿4 qué? 473 387. ¿3 qué? 87. Lizzy Ginette, también te va a tocar comprar un paquete de datos porque no te escucho nada. Profesora, yo se lo dejo escrito. Brainer Samir, por última vez. Te doy el uso de la palabra, si no, baja la mano. No, profe, qué pena, qué pena. Carlos, te escucho. Señor me dice que está llamando a lista para decirle que acaba de ingresar David Casprilla.
Sacaste 4 en el segundo parcial. ¿Cuál es tu cédula? 1003 928 459. Listo. Brandon, Correcto. última intervención, Brandon, porque ya son las 8 de la noche y no he iniciado. Sí, señora. Ah, que me voy muy bien. Bueno, profe. Brandon, 4. Listo, profe. Cédula. 1-004-011-833. Listo. Así las cosas, únicamente me hizo falta la cédula de Laura Paola Pájaro y la cédula de Sandra Estela Rivas, Joan Sebastián Arce, Rosa Irene Moreno y listo. Los demás es porque no han expuesto y porque, digamos, tienen esa nota perdida por ahora. Bueno, voy a dar inicio a lo que es la evolución histórica de la legislación ambiental. Pero antes de iniciar, quiero cerciorarme de que todos me estén escuchando fuerte y claro. Para eso necesito que levanten la mano las personas que me están escuchando fuerte y claro. Perfecto, la pueden bajar. Todos los demás, por favor, van a comprar un paquete de datos. Porque son 2 horas de clase o 2 horas y media y no van a estar diciéndome que es que no escuchan, que es que no sé qué, porque yo tengo toda la señal de la cobertura, es decir, tengo el internet lo tengo full, ¿sí? Y el celular prácticamente lo tengo en la boca. Entonces, Compañera Lizzy, por favor, envíe su número. atenta nota. Bueno, en la clase de hoy voy a atreverme a resumir en 2 horas, 2 horas y media o 3 horas, no sabemos cómo nos vaya a ir, todo lo que ha sido la evolución histórica de esto que se conoce como legislación ambiental. Y yo quise partir de la Ley Segunda de 1959, que establece las zonas establecidas, valga la redundancia, en Colombia como zonas de reservas forestales, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de zonas de reservas forestales, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? Por su nombre, ¿qué será una zona de reserva forestal? Una zona es un área, pero ¿por qué será una reserva forestal? ¿Quién me puede decir? Mayurli, te escucho. Profe Maure. Maurli, bueno. Soy hombre, Mauri, pero yo no soy mujer, soy hombre, es Mauri. listo, me disculpas ahí. Mauri, te escucho. ¿Qué será eso de zona de reserva forestal? Profe. Álvaro Lora, atenta nota a las personas que participen el día de hoy para un 0,5 sobre la nota del examen final. Solo vamos a tener en cuenta las participaciones al lugar, ¿sí? Las participaciones que sean válidas y que ayuden o que complementen a lo que estamos hablando. ¿Listo? Bueno, mi profe, usted me da la señal aquí en anoto acá, que yo acá estoy cogiendo lista. Te voy a dar total libertad y sin amiguismo, sin rosca, sin compañerismo. Vas anotando las personas que consideres tú que el aporte que hagan sea significativo. ¿Listo? La palabra la tiene Maurli y apenas voy a escuchar a Maurli y a Brandon en esta primera parte. Lo escucho a Maurli. Maurli. Profe, una gran parte que está protegida, pues puede ser por el gobierno o por alguna otra entidad, que se protege tanto las plantas como los animales, pues todo el entorno, todo el medio ambiente. Ok. ¿Y para qué crees tú que esa ley segunda del 59 creó esas zonas de reservas forestales? Pues yo creo que protegiendo algo que esté en vía de extinción, algún animal o alguna planta que se encuentre ahí y esté en vía de extinción. Bueno, entonces, para poder responder esa pregunta, lo primero que tenemos que hacer es remitirnos al año de 1959.
sea, vámonos de 2024 y remitámonos al año de Señor, 1900. le va a tocar comprar un paquete de datos porque no se le escucha nada, yo. ¿Seré yo, señor, o serán ustedes? Ya levantaron la ¿Por qué mano que las personas que me escuchaban, usted es la que está hablando? pero ya me levantaron la mano las personas que me estaban escuchando fuerte y claro. Usted sabe Yo que la aquí, señal varía. La señal varía, yo señor. aquí me veo toda la señal de cobertura. Esperen un momento, veo una cosa. De pronto en el momento algunos tienen cobertura, otros no, pero ahí vamos. Bueno, señores, bueno, yo lo escucho normal. Yo tengo la red en 100%. Entonces, el que no me alcance a escuchar, todavía no han cerrado. Pueden ir a comprar el paquete de A datos. veces depende de la ubicación también donde esté el otro, ¿no? Exacto. Bueno, le doy la palabra a Brandon para que continuemos. Brandon, tienes la palabra. Brandon, me pediste la palabra, te la estoy dando. Profe, no, yo no pido la palabra. Además, pues yo tengo plan, profe, pero la señal está mala. Bueno, tenías la manito levantada, de pronto ya la bajaste. Dame un segundo. Bueno, básicamente el legislador colombiano en el año de 1959 creó o partió un hito fundamental en la historia de la legislación ambiental del país y creó lo que llamamos hoy Ley Segunda de 1959, mayormente conocida como Ley de Reserva Forestal, ¿sí? Como lo dijo el compañero que hizo la intervención, Maurly, las zonas de reserva forestal no son otra cosa que áreas o zonas que estableció la ley para en ese tiempo poder hacer que la economía se desarrollara, ¿sí? Y para poder garantizar la protección tanto de los bosques como de los suelos, el agua y la vida silvestre, es decir, la fauna. Estas zonas de reserva forestal lo que hacen con su conservación es ayudan a la protección de los ecosistemas, ¿sí? Porque en estas áreas está prohibido aprovechar los recursos naturales renovables. Por eso se llaman reserva. Una reserva es algo que no se puede agotar, no se puede explotar, no se puede aprovechar, ¿sí? Y en ese sentido el legislador estableció estas 7 grandes zonas de reserva forestal. La primera es la zona de reserva forestal del Pacífico. Me siguen con el cursor. Y si ven en el mapa, en la parte occidental de Colombia, van a encontrar que el departamento del Chocó, casi que en un 100%, se encuentra todo ubicado en zona de reserva forestal. ¿Qué significa eso? Que cuando se va a ejecutar un proyecto, una obra o una actividad y ese proyecto se va a desarrollar en un área que está declarada por ley segunda de 1959 como zona de reserva forestal, tienen la obligación el ejecutor del proyecto de solicitar la sustracción de la reserva forestal porque está prohibida la ejecución de proyectos en áreas que ya el gobierno dijo que son declaradas pulmón del mundo, pulmón de nosotros y que son exclusivamente de conservación. Así las cosas, vemos como en el departamento del Chocó, las obras de infraestructura, ¿sí? Siempre han sido, digamos, un poco lentas, siempre son relegadas, siempre hay demora, siempre hay tardanza. ¿Por qué? Aquí está la primera limitación. Siempre en el shape de las coordenadas geográficas
lo primero que se hace cuando uno va a ejecutar un proyecto es mirar la localización, los tramos, dónde se va a ejecutar. Y si ven el departamento del Chocó, casi todo está en verde, todo lo verde son reservas forestales. Entonces, como eso limita el dominio, limita la propiedad, quien ejecuta un proyecto, obra o actividad, si sea una escuela que es de interés social, debe primero hacer ese trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, mayormente conocida como ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, para que le sustraiga o para que se sustraiga esa porción de territorio donde yo pretendo ejecutar mi actividad de la zona de reserva forestal ya declarada en la ley segunda del 59 y proseguir a la ejecución de los proyectos, ¿sí? En segundo lugar tenemos la zona de reserva forestal central, ¿sí? En tercer lugar tenemos la zona de reserva forestal del río Magdalena, y a quien le tocó explicar en la Constitución Política de Colombia, pudieron observar que hay un artículo exclusivamente que habla de la protección del río Grande Magdalena, ¿sí? Más allá de esa protección, el legislador dijo, bueno, catalogó como el río Magdalena para esa época uno de los ríos de las afluentes o de los afluentes hidrográficos más importantes del país y quiso definir como zona de reserva forestal también al río Magdalena. En cuarto lugar tenemos la zona de reserva forestal de la Serranía de los Motilones, ¿sí? Y la zona de reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se encuentra al norte de Colombia, en el departamento de Santa Marta. Y finalmente la zona de reserva forestal del Cocuy y la Amazonía, que están al sur del país, ¿sí? Estas 7 grandes zonas de reserva forestal abarcan 267 municipios, 101 cascos urbanos, 4 de los cuales han registrado sustracciones de reserva forestal con base pues en lo que les acabo de explicar, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito de que el legislador estableciera estas zonas de reserva forestal? Lo acabé de decir, desarrollar la economía y la protección de los suelos, la fauna y la vida silvestre. ¿Listo? Estas zonas de reserva forestal son declaradas en terrenos baldíos. ¿Quién sabe qué es un terreno baldío? Un terreno baldío, Jesús David, te escucho. Baldío donde no hay construcción, pienso yo, desolado. Mauri, ya participaste. Démosle la oportunidad a Jesús David y a Tomás. Bueno, profe. Tomás, te escucho. Señor. Jesús David, Tomás, piden la palabra y no hablan. ¿Qué pasa? Aquí estoy, señor. Sí, te estoy escuchando. Te estoy dando la palabra. La tienes levantada. Señor, un terreno baldío se le... Que servían de abastecimiento de agua para el consumo humano, ¿sí? Para la protección de la energía o para la irrigación en pendientes superiores al 40%, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el legislador colombiano quiso que estos terrenos que no tenían dueño, es decir, que no tenían una titulación privada, dijo, bueno, esto en virtud del concepto de desarrollo sostenible, vamos a guardarlo, a protegerlo para que las nuevas generaciones tengan derecho a utilizarlo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en esas áreas que son declaradas como reservas forestales,
no es permitida la explotación de bosques, ¿cierto? Bien sea que se trate de terrenos baldíos o bien sea que se trata de propiedad privada, ¿sí? Siempre que se requiera realizar un proyecto, obra o actividad, se debe pedir un permiso ante el Ministerio del Medio Ambiente, ante la Corporación Autónoma Regional. ¿Para qué? Para que se sustraiga de esa área el lugar que yo pretendo ejecutar en el proyecto. Pero si una persona hace caso omiso a esto que yo estoy diciendo, es decir, que ejecuta un proyecto, una obra o una actividad en un lugar que está declarado por ley segunda del 59 como zona de reserva forestal y no hace el trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, de sustracción de reserva forestal, esa persona va a ser sancionada con base en la ley 1333 del 2009 porque se considera infractor ambiental. Y si esa persona hace aprovechamiento ilícito de recursos naturales, bien sea madera, bien sea minerales como el petróleo, esmeraldas, oro, plata, platino, todos los productos que extraiga de esa zona van a ser ¿qué? Irrenovable. Van a ser Decomisado, señor. exactamente. Decomisados o irrenovables. No, esos productos van a ser decomisados. Exactamente. Son ilegales cuando se extraen sin los permisos correspondientes. Automáticamente la persona pierde derecho, así se trata de una propiedad privada. ¿Sí? Así el terreno sea mío con escritura pública. Estas zonas de reservas forestales, ¿sí? También en esas zonas de reservas forestales también se sujeta, ¿cierto? Está sujeta a las reglamentaciones que dicte el gobierno nacional para evitar la erosión de tierras, ¿sí? Y para propender por la conservación de las aguas. ¿Quién sabe qué es el fenómeno de la erosión? Cuando la tierra se erosiona. ¿Cuándo ocurre la erosión? ¿Qué es erosión? Ginette, le escucho. Ginette. ¿Usted me puede escuchar ahora que yo estaba hablando? Claro que sí, sí lo escuché perfectamente, ¿sí? Okay. Bueno, la erosión teóricamente se Son define desgaste. como Destrucción, degradación. Siga, ¿sí? señor, ya que no me deja hablar. Nada, pero no te había escuchado. Te escucho. ¿Ya? Sí, no te había visto la mano levantada. Señor, erosión son desgaste o destrucción producida en la superficie del cuerpo. Es real. ¿O qué? Repítame. Son desgaste o destrucción producidas en la superficie. Erosión. Listo, ahí. Lora, anote ahí Carlos Rodríguez 05, haga el favor. Vea a Carlos ¿Cuál Carlos Rodríguez? ¿Cuál Carlos Rodríguez? Saboteé la clase, que no estamos jugando, estamos en medio de una clase. Álvaro Lora sabe qué es lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Señor, estoy participando. Pero no me interrumpa la clase por eso, que usted ha visto que han participado más de 10 y ninguno ha salido con lo que usted acaba de salir ahora. Y yo no estoy diciendo que son desgastes a la super... Listo, eso pues, lo gracias, dije yo. Pues, yo lo había hecho primero que vos. Nafer, ¿me repites, por favor, qué dijiste acerca de la erosión? Que la erosión es desgaste o destrucción producida en la superficie de la tierra, señor. ¿Y por qué crees que se desgasta esa superficie? Pues digo yo que simple por lo que como estaba diciendo anteriormente, por las cosas ilegales que se presentan como la minería y la extracción de metales. ¿Cómo es que se llama eso? Se me fue la palabrita. Bueno, extracción de metales. Nada, pero ¿por qué? Por las extracciones de metales que
ilegalmente en una propiedad privada. Bueno, está como enredado, Nafer. Bueno, la erosión básicamente se realiza porque hay una acción de un agente externo, bien sea por efecto del agua, bien sea por efecto del viento, bien sea por efecto de la misma naturaleza, con una inundación, con una avalancha, bien sea por efecto del hombre, al talar los árboles que sujetan, ¿sí? Ustedes han visto que en un río, cuando corre por su cauce natural, en el bordo, cuando no hay mucha vegetación, lo que tienden sus bordos es a erosionarse y a volcarse a la cuenca hidrográfica. Eso sucede porque está debilitada la cobertura vegetal o los factores que le proporcionan el agarre a la tierra, ¿sí? A veces hay mucha sequedad, hay mucho viento, hay demasiada agua, no hay árboles que la sujeten y entonces eso produce la erosión, ¿sí? Entonces, en esas zonas, en esas 7 grandes zonas de reserva forestal, se protegen 7 grandes recursos naturales renovables. En primer lugar tenemos la atmósfera. Esta pregunta de examen. ¿Cuáles son los recursos naturales que nos protegen en las zonas de reservas forestales? La atmósfera, el espacio aéreo. Las aguas en cualquiera de sus estados, bien sea sólido, líquido o gaseoso. La tierra, el suelo y el subsuelo. Cuando yo digo que la tierra, el suelo y el subsuelo, usted tiene que imaginarse también que es todo lo que la compone. Es decir, ¿qué hay en la tierra? Minerales. ¿Sí? ¿Qué hay en el suelo y en el subsuelo? Minerales, carbón, gas, petróleo. Todo eso se protege en las zonas de reservas forestales. La flora en todas sus denominaciones, la fauna en todas sus especies, las fuentes primarias de energía no agotables y las pendientes topográficas con potencial energético. Entonces, esas son las 7 o los 7 recursos naturales renovables que se protegen en las zonas de reserva forestal, ¿sí? ¿Por qué existe esta norma? ¿O qué dio, ¿Cómo la puede repetir? ¿O qué dio origen a esta norma? Yo les voy a regalar las diapositivas para finalizar la clase con Álvaro Lora para que nos rinda. Ya son las 8:30 y son 3 presentaciones y solo vamos en la primera. ¿Listo? Yo le puedo repetir brevemente. Yo me devuelvo y le digo atmósfera, espacio aéreo, agua en cualquiera de sus estados, tierra, suelo y subsuelo, la flora, la fauna, fuentes primarias de energía no agotable, pendientes topográficas con potencial energético. Les decía que por qué la existencia de la ley segunda del 59. La ley segunda del 59 nace por el concepto de contaminación. Y ese concepto de contaminación, mírenlo aquí. Yo quiero que en un minuto y mentalmente todos lean el concepto de contaminación y me digan cuál es la palabra clave, de ese concepto. Con la mano levantada, la palabra la tiene Carlos Alfredo. Luego de que lean mentalmente el concepto de contaminación. Quiero que me digan cuál es la palabra clave de ese concepto. Todos estamos leyendo. Tiene la palabra, ¿quién fue que se la di? Ya no lo veo ahí. Carlos Alfredo.
Señor, yo había levantado la mano era para hablar del punto anterior. Por eso la bajé ahorita. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que todos estamos leyendo el concepto de contaminación que está en la diapositiva, en el tercer inciso de la diapositiva. Lo va a leer mentalmente y me va a decir cuál es la palabra clave del concepto de contaminación. Señor, pero ahí primordialmente lo que nos quiere decir es que nosotros como personas tenemos derecho a vivir en una naturaleza digna, que todas las cosas renovables las podamos disfrutar de la mejor manera, tales como tener unos ríos potables donde podamos disfrutar de ellos, podamos hacer uso de su agua, ya donde su cauce no sea intervenido por basura, por cosas que afecten y que nos traigan problemas tales como inundaciones, entre otras cosas. Eso es lo que yo puedo decir. Lo que dijiste es cierto, pero no responde a la pregunta que yo hice. ¿Me repite la pregunta, qué pena? Edward, tiene la palabra. Señor, yo diría que degradar. Ginette, tienes la palabra. Buenas noches, profesora. Para mí la palabra clave sería alteración. Perfecto. Esa es la palabra clave. Siempre. Qué pena, la repite, Lizzy, repítame la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? ¿La liberación? Alteración. La alteración porque sería cambiar algo, generar cambios en los espacios. Está muy bien, Lizzy. Gracias. Perfecto. Si no hay alteración del medio ambiente en sus sustancias o en sus formas de energía, no hay contaminación. Entonces, la palabra clave del concepto contaminación es alteración o el término alteración. ¿Por qué? Porque si no se altera, no se cambia, no se modifica, ¿cierto? Entonces no podemos hablar de contaminación. Por ejemplo, alguna persona fumarse un cigarrillo, ¿ustedes creen que eso altera el ambiente de tal forma que eso vaya a atentar contra la flora, la fauna, la calidad del ambiente, la vida de las personas al fumarse un cigarrillo? No. No, señor. ¿Sí? Eso no lo altera. Entonces, por contaminación se entiende todas aquellas acciones que alteran el medio ambiente, bien sea por la actividad humana o por la naturaleza, en cantidades y en concentraciones que sean capaces de inferir en el bienestar y en la salud de los seres humanos, ¿sí? Que afecten directamente la flora y la fauna y que con esa acción que altera se vaya a degradar la calidad y el ambiente, se vaya a declarar la calidad del ambiente y los recursos naturales de la nación, ¿sí? ¿Y por qué todo esto? Porque desde 1959 ya el legislador había dicho que todas las personas que habitamos el territorio nacional tenemos derecho a gozar de un buen ambiente sano, de un medio ambiente sano, y que la contaminación del aire, de las aguas y del suelo y de los demás recursos naturales constituyen una infracción ambiental, ¿sí? Entonces, básicamente esta ley segunda de 1959 aparece para proteger el medio ambiente de los contaminantes. Recordemos que en 1959 no habían los efectos de gases invernaderos que hay hoy. No se sentía tanto los efectos del cambio climático que tenemos hoy. Estas altas temperaturas, tantos siniestros, avalanchas, terremotos, tsunamis, inundaciones y todo, todas estas consecuencias que estamos sufriendo en la actualidad a raíz del cambio climático. Y únicamente el legislador lo que protegía, o propendía era para que se evitara contaminar el medio ambiente. Esta es la primera norma que les trae y la
porque antes de ley segunda de las disposiciones están casi que derogadas. ¿Listo? Entonces, desde ahí partimos. Ahora, Jesús David y Ginette tienen la palabra. Yo tenía la palabra, pero ahora para responderle, pero ya le respondieron, profe. Ok. Ginette. Profesora, se me había quedado la mano levantada, qué pena. Bueno, pueden ver, perdón, pueden ver la presentación. En el momento yo no la veo. No, profe, yo no la veo. No, señor, en el momento no se ve. Un momento. Ahí sí. Bueno, después de ley segunda de 1959, yo les voy a pedir el favor, y no debería pedirles el favor, sino que todo el mundo debería estar tomando sus apuntes, porque a veces es muy incómodo y casi que muy maluco uno estudiar de diapositivas, porque hay muchas cosas que se dicen que no están en las diapositivas, y porque de pronto uno al escribir, uno le da su orden y uno le da su, como que sentido a lo que va a estudiar. Cuando le pone sus asteriscos, cuando le pone su resaltador, cuando le pone ojo aquí. ¿Sí me hago entender? Cuando, por ejemplo, dice la profe está haciendo mucho énfasis en esto. Y no es lo mismo el que anota, porque uno lo que escribe no se le olvida. Entonces ya sabemos que ley segunda del 59, nunca se les va a olvidar, declaró 7 grandes zonas de reserva forestal, ¿cierto? Bueno. Después del año 1959, aparece en Colombia lo que se llama la Ley 23 de 1973. ¿Qué pasa con la Ley 23 del 73? Esta Ley 23 del 73 lo que hace es conferirle facultades extraordinarias al Congreso de la República para que en el año 1974, con el decreto ley 2811, se creara lo que hoy se conoce como el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables. Es la primera vez en la historia de la vida colombiana donde se habla de ambiente y de contaminación ambiental. Es decir, ya el concepto no únicamente es contaminación, ¿sí?, sino contaminación ambiental, y esta contaminación ambiental pues va dirigida a lo que es el medio ambiente. También en esta ley, en esta ley 23 del 73 hay un hito fundamental, que es que se entiende que el medio ambiente es patrimonio público. ¿Qué es eso? Que el medio ambiente nos pertenece a todos. Y si el medio ambiente nos pertenece a todos, significa que todos tenemos el legal de protegerlo, ¿sí?, de cuidarlo, de propender para que la utilización de los recursos naturales se haga de manera sostenible, ¿sí? Posteriormente a la ley 23 del 73, aquí les dije, ella faculta la creación del Código de los Recursos Naturales. ¿Cuál es el Código de los Recursos Naturales? El decreto ley 2811 del 74. Este decreto ley 2811 del 74 es el Código de Recursos Naturales, ¿sí? Para no hacer la clase tan extensa y para no aturdirlos, digamos, con tanta motiva, yo me voy a permitir extraer de aquí las normas que considero son importantes para el desarrollo de la malla curricular y para el desarrollo, mira mi cabello, y para el desarrollo
de la asignatura, ¿sí? Porque son, en ambiental, yo me atrevería a decir que hay más de 300 normas entre decretos ley, leyes. Hay más de 300 normas ambientales que están vigentes, muchas de las cuales yo ni siquiera las conozco. Pero como les dije al principio de la clase, siempre hay unas de mayor tráfico, ¿sí? De mayor utilización. Y esas son estas que les traje aquí a colación. Entonces, después de que el Congreso de la República crea el Código Nacional de Recursos Naturales, ese Código Nacional de Recursos Naturales es conocido como la Biblia de los ingenieros ambientales, porque él contempla y consagra una cantidad de normas ambientales que protegen cada una un recurso natural. Tiene un capítulo de las aguas, tiene un capítulo del suelo, tiene un capítulo para la atmósfera, tiene un capítulo para Se le fue la voz, señor. Se acabó el plan de datos. Se le acabó el plan a la señor. Ay. Que corre rapidito que ya me estuvieron encerrado el supergiro. Señores, mañana continuamos. Les decía que después de esa ley 2811 del 74, que es el Código de los Recursos Naturales, que es un código que contempla una amplia reglamentación a cada uno de los recursos naturales renovables que existen en el país. Para resaltar, tenemos el decreto 1608 del 78. ¿Qué pasa con este decreto? Este decreto lo que hace es reglamentar las actividades relacionadas con el recurso de la fauna silvestre y sus subproductos. Con este decreto, básicamente, el legislador colombiano lo que quiso fue proteger especies que se encontraban en riesgo o amenaza, en peligro de extinción, en peligro crítico, para que desde los institutos de investigaciones hasta los semilleros de investigación que fueran a adelantar investigaciones científicas tuvieran la obligación de solicitar ante la autoridad ambiental competente los permisos, por ejemplo, para la colecta de muestras. Un ejemplo, un biólogo de la Universidad Tecnológica del Chocó que quiera hacer un estudio sobre cuántas aves o qué tipo de aves y de especies hay en la temporada de invierno en el municipio de Carmen de Atrato, por ejemplo, no puede ingresar a terreno sin pedir un permiso con base en ese decreto. Y en ese permiso se le va a decir qué tipo de muestras puede sacar, en qué cantidades, en qué tamaños, cómo va a ser su embalaje, su rotulación, ¿sí? Tiene, digamos, la obligación de en su publicación decir de dónde sacó la información, de qué municipio, con compañía de qué consejos comunitarios, con compañía de qué resguardos indígenas, quién les dio la autorización, porque de lo contrario sería una investigación no patentada y por lo tanto sería ilegal. Asimismo, los grandes institutos de investigación científica que procesan tejidos de animales para, digamos, curar enfermedades, para investigaciones científicas, para hacer vacunas, ellos no pueden ingresar a un terreno y coger las muestras que ellos quieran a voluntad propia, no. Eso tiene una regulación especial y está definida en el decreto 1608 del 78 de 1978 y en una resolución que es la 1373 del 2013.
Posteriormente tenemos el decreto 1541. Yo se lo estoy anunciando aquí, pero ahora más adelante les voy a explicar cada uno básicamente a qué se refiere. El 1541 del 78 reglamenta todo lo que tiene que ver con el agua en todos los estados, como les dije, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Todo lo que es permisos de vertimiento, concesiones de agua, ocupaciones de cauce, el nivel, los caudales, el grado de emisión, los litros por segundo que se pueden tener en una concesión. Todo eso lo trae el decreto 1541 del 78, que está compilado en el decreto 1076 del 2015. Posteriormente tenemos la ley 9 del 79, que es el Código Sanitario único en Colombia, ¿sí? Ese tiene varios decretos reglamentarios. Posteriormente tenemos la ley segunda de 1982, que nos habla de todo lo que tiene que ver con emisiones atmosféricas. Asimismo, la ley 2104 del 83, que nos habla acerca de los residuos sólidos, la gestión o la adecuada disposición de los residuos sólidos. Básicamente, digamos, el código de colores para el año 2023 cambió. Ya no es rojo, verde y blanco, sino que ahora es negro, blanco y gris, ¿sí? Tenemos el decreto 2105 del 83, pero esto habla más que todo para las empresas prestadoras del servicio público de acueducto y alcantarillado, y reglamenta todo lo que tiene que ver con el agua potable lista para el consumo humano. Y también tenemos el decreto 1594 del 84, que reglamenta todo lo que son la disposición de los residuos líquidos. Asimismo, tenemos a la Constitución Política de 1991, que ya sabemos que es una constitución, ya sabemos que es una constitución verde, ya sabemos que es una constitución que orienta el llamado de la presión de los recursos naturales, orientado, sustentado en el concepto de desarrollo, ¿qué? De desarrollo sostenible. Posteriormente, tenemos el decreto muy utilizado, 948/1995, que reglamenta todo lo relacionado con la calidad del aire, ¿sí? La ley 1333 del 2009, muy importante, porque dentro de toda esta normatividad, esta es la única ley que sanciona a aquellas personas que se consideran como infractores ambientales. Esta es la ley que señala el proceso y el procedimiento que se le siguen a las personas que incumplen la normatividad ambiental. Esta ley tiene una característica, llamémoslo un poco especial, porque todos sabemos que en materia penal, ¿quién tiene la carga de la prueba? En materia penal, ¿quién tiene la carga de la prueba? El juez. El juez. La fiscalía. Exactamente. En materia penal, la carga de la prueba la tiene la Fiscalía General de la Nación. Quiere decir que toda persona es inocente hasta que ¿qué? Muestre lo Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que la Fiscalía de la Nación es exacto. En materia penal sucede al revés. Todo mundo se considera culpable, es decir, que la presunción de inocencia en materia ambiental no existe. Todo mundo se considera culpable hasta que esa misma persona tiene la carga de la prueba y decir, yo soy inocente, miren mi permiso. Yo tenía permiso, yo estoy permisionada. ¿Sí me hago entender? Yo tenía una autorización, yo tenía una concesión, yo tenía una licencia, yo no realicé aprovechamiento ilícito y demostrarlo. ¿Sí me hago entender? La carga de la prueba está invertida. Esa ley 1333 del 2009 se conoce como régimen sancionatorio ambiental y establece también los tipos de sanciones que se le pueden aplicar
a las personas que infringan la normatividad ambiental. Y esos tipos de sanciones están definidos en el artículo 40 de esa ley. Existen 7 tipos de sanciones para las personas que infringen el ordenamiento jurídico colombiano. En primer lugar tenemos sanciones pecuniarias. Sanciones pecuniarias que van desde los 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Tenemos decomisos definitivos, tenemos cierres definitivos, tenemos aprehensiones definitivas, tenemos demolición de la obra a costa del infractor, está la caducidad o la revocatoria de la licencia, el permiso, y tenemos el trabajo comunitario. Esos son los tipos de sanción que en materia ambiental se le pueden imponer a una persona cuando infringen la normatividad ambiental. Pero además de eso, yo lo apago, yo lo necesitaba haber aprendido. Pero además de eso, estas sanciones se aplican sin perjuicio de las competencias de otras entidades. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo una sanción, una infracción ambiental, considero que también constituye un delito, yo debo compulsarle copia a la Fiscalía General de la Nación para que dentro de sus competencias la Fiscalía General de la Nación proceda a investigar ese delito ambiental y procesa a esa persona, le demuestre su responsabilidad y ya la sanción no es administrativa ni pecuniaria, sino que estamos hablando de sanciones que son privativas ¿de qué? De la libertad. Por ejemplo, yo no sé si Álvaro Lora les compartió ayer un reel de Codechocó con este tema de los incendios forestales que se están ocasionando en la ciudad de Bogotá. ¿Han visto noticiero estos días? Sí, señor, un video que usted sale hablando todo contundente. Ay, señor. Bueno, en ese video, básicamente lo que se le está exhortando a las personas es a que se abstengan de realizar conductas que generen conatos de incendio o incendios de difícil control, porque muchos incendios son involuntarios cuando la persona, por ejemplo, tira un volador o prende pólvora en un lugar seco, inicia un conato de incendio y luego se vuelve un incendio de difícil control. Muchas personas depositan vidrios y el vidrio con el sol hacen el efecto de la lupa y fácilmente se incineran. Y muchos incendios forestales parten de ahí, pero hay muchos otros incendios forestales que son provocados. ¿Son provocados para qué? Por ejemplo, los grandes ganaderos les cambian el uso del suelo para poder criar sus ganados, sus vacas, sus potreros, sus caballos, y lo que hacen es incendiar extensiones, muchachos, grandes extensiones de tierra, porque es la forma más económica que tienen de hacerlo, ¿sí? Incendiándolas. Muchas otras personas incendian o queman los bosques como un método de extracción de la fauna silvestre, para este caso las tortugas. Es una forma de cazar tortugas, prender el bosque para obligarlas a salir. Y como estas tortugas son exportadas y tienen un valor económico bastante alto, ¿cierto? Una forma muy fácil de poder cazar esas tortugas es, por ejemplo, incendiando el bosque, ¿sí? Entonces, básicamente, esta acción, además de constituir una infracción ambiental, porque la norma en la legislación ambiental colombiana nos dice que no se puede, que está prohibido generar incendios o conatos de incendio,
normatividad penal colombiana en la ley 599, así como en la ley 2111 del 2021, nos habla de la deforestación y nos dice que la persona que queme o tale incurrirá en prisión, ¿cierto? Entonces tenemos una acción que constituye tanto una infracción ambiental y esa misma infracción constituye un delito. Sí, entonces las personas, el infractor va a ser procesado por dos entidades o por todas las entidades que consideren tengan competencia por esa misma acción que cause. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, yes. Claro y fuerte, señor. Bueno. Esta misma norma sancionatoria ambiental tiene unas circunstancias agravantes, unas circunstancias eximentes, unas circunstancias atenuantes de responsabilidad que se encuadran o que uno como abogado debe encuadrar para cada situación en específico, ¿sí? Por ejemplo, un atenuante puede ser, ¿saben qué es un atenuante? Un atenuante de responsabilidad. Señor, algo que le dé más valor al delito. Menos. Menos, sí, señor. Menos, porque lo que le da más valor son los agravantes. Exactamente. El atenuante. Por ejemplo, el desconocimiento de la ley o que lo hizo sin culpa, algo así. El desconocimiento de la ley jamás puede servir de excusa. Jamás. Un atenuante en materia ambiental puede ser cuando las personas resarcen el perjuicio por iniciativa propia. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Cuando el infractor, por ejemplo, la persona que decidió contaminar, arrojar, digamos, muchas basuras al río, ¿sí? Esa persona, antes de que se le abra un proceso administrativo sancionatorio ambiental, de manera voluntaria, va y recoge la basura que tiró al río, ¿sí? O la persona que quema una hectárea de bosque y va y siembra 10, ¿sí? Esa es una persona que fácilmente uno puede decir, bueno, hizo, digamos, una infracción ambiental, pero él, por iniciativa propia, trató de resarcir o mitigar el daño por iniciativa propia para compensar ese perjuicio que causó, ¿sí? Siempre y cuando con esas condiciones no se genere un daño mayor. Más no me está dando. Otro tipo de atenuantes en materia ambiental es la confesión, ¿sí? Si yo cometo una infracción ambiental, por acá, ahí, Ya no está gracias. Si pantalla. yo cometo un... ¿Cómo? No está compartiendo pantalla aún, para recordarle. El computador me dice que no tengo conexión. Pero yo no he corrido la diapositiva de ahí mismo. Ya le comparto nuevamente, se me conectó. Deme un segundo. Deme un segundo. Ahí me conecté nuevamente. Yo no he salido de aquí. Yo voy aquí mismo. Ahí se pueden ver.
Exacto. Bueno, yo voy ahí mismo. Lo que estoy dando es la explicación de esta ley 1333 del 2009. ¿Sí? Vamos por aquí. ¿Listo? Les decía que otro atenuante de responsabilidad es la confesión. Cuando una persona realiza una infracción ambiental y va ante la autoridad ambiental y se confiesa y dice, ay, bueno, mire, fui yo que, por ejemplo, casé a este felino, lo hice porque era mi vida o la de él, y entonces yo vengo a mirar cómo puedo remediar ese perjuicio que causé al medio ambiente. Otro atenuante es que con la infracción que uno causa, no haya daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud de las personas, ¿sí? Pero, asimismo, existen otras causales que son agravantes de la responsabilidad. Y una de las causales que son agravantes de la responsabilidad, la principal, adivinen cuál es, la reincidencia. ¿Qué es reincidir? Persistir, continuar. Cometer una conducta en varias ocasiones. Reiterativa. Exactamente. Entonces, esas personas que hoy se les sancionan porque talaron bosques sin permiso, por ejemplo, ¿sí? Están sancionados porque talaron bosques sin permiso. Se les puso una multa, pagaron la multa, se les decomisó el material. Y no contento con eso, vuelven y cometen otra vez la misma infracción ambiental, son reincidentes. Entonces lo que dice la norma es que la sanción se les agrava, ¿cierto? La sanción se les agrava a tal punto de que la multa se le va a poner más severa. Recuerden que les dije que las multas iban hasta 5,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y esto depende de qué, de la capacidad económica que tenga el infractor. ¿Listo? Otra conducta reincidente es cuando la persona comete infracción en aquellas zonas que son declaradas como especiales o como de zonas de especial importancia ecológica. Por ejemplo, en aquellas zonas declaradas en Ley Segunda del 59. Si la infracción usted la comete allá, significa que la pena se le va a agravar, porque esa es una zona protegida. ¿Cuándo más hay lugar a que se le agrave la sanción? Cuando yo le echo la responsabilidad a otra persona y produzco un desgaste de la administración. Y yo estoy investigando, por ejemplo, a Edward, y yo le hago un auto de iniciación de auto de apertura de investigación a Edward, y Edward, por distraer a la administración, dice, no, no fui yo, ese fue Jesús David, y nos hace creer que no fue él, sino fue Jesús David, y la investigación se desconcentra, pero luego nos dimos cuenta que en efecto no fue Jesús David, sino Edward, y por solo hecho de rehuir esa responsabilidad para atribuírsela a otra persona, le agravan la sanción a Edward, ¿sí? Pasa mucho esto en los casos de minería, cuando, por ejemplo, se hacen operativos al control, vigilancia y monitoreo, y el dueño del entable se hace pasar por un trabajador y no le dice la verdad a la policía, al ejército, a la armada o a la autoridad ambiental que esté realizando el procedimiento, ¿sí? Se esconde, ¿sí? Se oculta, ¿sí? Para dar la responsabilidad a un tercero que realmente uno casi nunca consigue. Y finalmente, bueno, ellas son las causales de agravantes, son realmente 12 y están definidas en la ley 1333 en el artículo 7. Ustedes pueden anotar ahí en sus apuntes. Ver causales agravantes de la responsabilidad ambiental, artículo 7, ley 1333 de 2009, para poder avanzar.
Por eso es que yo no me quiero detener en cada una de esas normas porque ya son muchas y todas son importantes, todas tienen algo, digamos, positivo que aportar, pero el tiempo es el que no nos da, ¿sí? Después de esta ley 1333 del 2009, que es la ley sancionatoria ambiental, yo podría resaltar este decreto que es mi favorito. Decreto único reglamentario 1076 del 2000. ¿Qué pasa con este decreto? Este decreto en el año 2015 compiló todas las normas ambientales que estaban vigentes para la época. ¿Sí me hago entender? Yo les dije hace un momento que había más de 300 normas ambientales en el país y que posiblemente estaban vigentes y que yo no las conocía todas, ¿verdad? En este decreto, ustedes van a conseguir hasta 2015 todas las normas ambientales del país en relación con conservación, protección de recursos naturales, se encuentran contenidas en ese decreto. Ese decreto para mí es como yo lo mantengo abierto en el explorador porque ahí consigo absolutamente de todo. Es un decreto bastante denso. Digamos, las personas que tenemos la fortuna de consultarlo todos los días, pues no nos perdemos en él, pero tiene una articulación bastante complicada. Los artículos son de 13, 14, hasta 15 dígitos, ¿sí? 2.2.2.1.4.5.6, o sea, es un decreto muy grande. Bastante extenso, pero en materia ambiental, del sector ambiente, compila absolutamente todo lo que tiene importancia para la normatividad ambiental, ¿sí? Entonces, la legislación ambiental colombiana, podríamos decir a modo de resumen, que contempla 3 tipos de normas. Normas administrativas, normas penales y normas especiales. Porque el procedimiento sancionatorio ambiental tiene su origen y tiene su base en el Código Contencioso Administrativo, es decir, que se ciñe por esas reglas de la Ley 1437 del 2011, ¿sí? Normas penales, por los que le acabé de decir ahora, hay mucha infracción ambiental que también tipifica un delito. Y normas civiles especiales que están relacionadas con el medio ambiente, por ejemplo, los casos de dolo y los casos de culpa, siempre se va uno a la normatividad civil para saber cuándo la conducta se hace intencional, cuándo realmente es con dolo, cuándo realmente es con culpa, ¿sí? En la ley, ahorita vamos a pasar a desarrollar de estas 2 diapositivas las normas que van a entrar en la evaluación, ¿sí? La primera norma, Ley 99 de 1993. Esa Ley 99 de 1993 crea el Sistema Nacional Ambiental, mayormente conocido como SINA. ¿Quién ha escuchado hablar del SINA? SINA, Sistema Nacional Ambiental. ¿Quién ha escuchado hablar del SINA? No. SINA, S-I-N-A, Sistema Nacional Ambiental, es una sigla. Bueno, el Sistema Nacional Ambiental es un conjunto de orientaciones normativas, de actividades, de recursos, de programas, de instituciones que ponen en marcha lo que se denomina principios ambientales del derecho. ¿Y cuál es su orientación? Su orientación está enfocada al manejo, a la recuperación, ¿cierto? A la conservación, ¿cierto? De estos recursos naturales. Pero siempre tiene una base normativa fundamental que está en la Constitución Política de 1993. El SINA lo que hace es reorganizar el sistema normativo ambiental colombiano y está compuesto por un conjunto de organismos, instituciones, de entidades
que tienen dentro de sus funciones velar por la correcta protección y conservación de los recursos naturales, ¿sí? Esta ley 99 del 93 lo que hace es crear al SINA y como órgano principal de la política ambiental está aquí el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? Este Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lo que hace principalmente es reordenar el sector público que se encarga de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, ¿cierto? ¿Para qué? Para organizar un sistema que estaba totalmente desorganizado, que no tenía pie ni cabeza. Entonces, en ese sentido, fue creado el Ministerio del Medio Ambiente con el objetivo de ¿qué? De impulsar esa relación armoniosa que debe haber entre la naturaleza para poder definir políticas públicas que regulen la recuperación, la conservación, la protección, el manejo, el ordenamiento y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, ¿sí? Y del medio ambiente, ¿para qué? Para asegurar o para propender que el concepto de desarrollo sostenible se pueda cumplir, que deje de ser una teoría, ¿cierto? Y pase más bien a ser una realidad. Asimismo, la ley 99 del 93 crea los que son las corporaciones autónomas regionales, ¿sí? Y estas corporaciones autónomas regionales son máxima autoridad ambiental en el territorio de su jurisdicción, ¿sí? Pero son definidas en la ley como entes corporativos de carácter público que integran una sola unidad administrativa, pero que constituyen geográficamente un mismo ecosistema, ¿cierto? Tienen autonomía administrativa, tienen autonomía financiera, tienen patrimonio propio, tienen su propia personalidad jurídica, pero están encargados de ¿qué? De administrar los recursos naturales, el medio ambiente y propender por el desarrollo sostenible, es decir, que su función no únicamente está orientada a otorgar permisos, concesiones y autorizaciones, sino también a hacer actividades de evaluación, control, seguimiento y monitoreo en aras a que no haya un perjuicio o un detrimento, un daño ambiental o un impacto ambiental que atente o que altere contra los recursos naturales, el paisaje y la salud de quién, de nosotros, ¿listo? De todas las personas. ¿Me copian hasta ahí? Vamos bien, señor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo very well, teacher. Señor, en el SINA hacen parte tanto las corporaciones regionales como el ministerio. Sí, señor. En el Sistema Nacional Ambiental, ya te voy a mostrar. Mira todo lo que hace parte del Sistema Nacional Ambiental. Me dicen si están viendo. Un momento. ¿Pueden ver? Sí, profe. Sí. ¿Pueden ver? Bueno, todo lo que ven ahí, esa diapositiva, tienen que tomarle foto, tienen que aprendérsela porque de ahí como mínimo 8, 2 o 3 puntos. ¿Listo? Dije que el Sistema Nacional Ambiental lo componían un conjunto de instituciones, ¿cierto? De organismos, de entidades que tienen como función o como misión velar por la adecuada conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. En ese sentido, existen unas competencias a nivel nacional, unas competencias a nivel departamental, otras competencias a nivel local y finalmente unas competencias a nivel municipal. ¿Me están copiando? ¿Me están copiando? Se me fueron los datos. Sí. Sí, señor. Profe, Señor. la primera es nacional, ¿no? La primera, la que dice... La primera es nacional, la segunda es departamental, la tercera es local y la cuarta es municipal. Profe, y cuando se refiere a local, ¿a qué se refiere?
a las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades ambientales urbanas. Ya les voy a explicar de qué se trata. ¿Sí? Listo, profe. En materia ambiental, este Sistema Nacional Ambiental, para evitar que entre entidades se tiraran la pelotica y dijeran, bueno, esta es responsabilidad del ministerio, esta es responsabilidad de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no, aquí el responsable es el alcalde, no, aquí el responsable es el municipio, no, el que es responsable es el director de Codeschocó, para evitar esa tiradera de pelotas y de responsabilidades. La ley 99 reorganiza el Sistema Nacional Ambiental y a cada entidad le da una función específica. ¿Sí me hago entender? Entonces, en primer lugar aparece esto que aparece como MAT, significa Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MATS. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el artículo 5 de la ley 99 del 93, dice que el Ministerio del Medio Ambiente es el organismo rector de la gestión ambiental y de lo renovable. Organismo rector. ¿Qué hace un organismo rector? Dirige, coordina, formula políticas públicas, ¿sí? Y esas políticas públicas van orientadas ¿a qué? A la regulación, a la recuperación, a la conservación, a la protección y al ordenamiento tanto de los recursos naturales renovables como del medio ambiente, ¿sí? El Ministerio del Medio Ambiente es la única entidad encargada de coordinar el Sistema Nacional Ambiental. Nadie más lo puede hacer. ¿Listo? En el orden nacional, con el ministerio se encuentra también, no está en esta diapositiva, pero para que lo memoricen, está la Unidad Administrativa de Parques Nacionales y también está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Ellas son autoridades ambientales del nivel central nacional, ¿sí? No hay parques nacionales departamentales, no hay autoridad de licencias ambientales local, ni municipal, ni departamental, no, ellas son de orden nacional, ¿vale? Posteriormente tenemos a los departamentos. ¿Quién es el representante legal de los departamentos? Los gobernadores, ¿sí? En el artículo 64 de la ley 99 de 1993, se establece que el gobernador, ¿sí? O que los departamentos tienen como función o tienen como competencia promover y ejecutar programas y políticas que vayan encaminados a la defensa y a la protección tanto del medio ambiente como de los recursos naturales renovables. También deben tener o ofrecer un apoyo presupuestal, técnico, administrativo a las corporaciones autónomas regionales y a los municipios para la ejecución de proyectos y programas que vayan en pro de la defensa y conservación de estos mismos, así como también en compañía de las corporaciones autónomas regionales deben realizar operativos de control, vigilancia y monitoreo de estos recursos naturales. A nivel local tenemos las corporaciones autónomas regionales y las autoridades administrativas urbanas, que son entidades a las cuales, por ejemplo, la corporación, el legislador en ley 99 del 93, en el artículo 31, le da función de máxima, no es la única autoridad, pero sí es la máxima autoridad en el territorio de su jurisdicción, ¿sí? Y le dice el Ministerio de la Corporación, usted se va a encargar de administrar los recursos naturales. ¿Y cómo se administran los recursos naturales? Se los acabé de decir, no únicamente otorgando permisos, licencias, concesiones y autorizaciones, sino también realizando operativos de control, vigilancia, monitoreo, realizando educación ambiental, ejecutando proyectos de conservación y de restauración en aquellas áreas que han sido devastadas o degradadas por actores ilegales, ¿sí?
nacionales o internacionales y que actúan en detrimento de los recursos naturales. Pero también son obligaciones de las corporaciones autónomas regionales o son competencia de ellas la ejecución de políticas y programas en materia ambiental y, como les dije, no únicamente otorgan permisos, sino que hacen evaluaciones, ¿cierto? Y control y hacen seguimiento ambiental a aquello que ellos permisionan u otorgan. Finalmente tenemos las competencias de los municipios, muchachos. Las competencias de los municipios están encaminadas o están orientadas a promover y ejecutar programas y políticas en relación con los recursos naturales, pero ya a nivel específico de la municipalidad, ¿sí? También sirven para dictar ordenamiento territorial y regulaciones sobre el uso del suelo, ¿sí? Asimismo, ejecutan, promueven proyectos que vayan enfocados a la descontaminación de corrientes hídricas o de emisiones contaminantes, ¿sí? Esas son las competencias de las entidades que están vinculadas a esto que conocemos como Sistema Nacional Ambiental. Yo voy a volverme un poquito acá para que ustedes escriban cuáles son los artículos que voy a evaluar en el examen final. Tomen nota. Artículo 8, artículo 79, artículo 80, artículo 95, artículo 58, artículo 69, artículo 72 y artículo 150. Repito, los artículos que van a caer en el tema, en la evaluación, en el examen final, son el 8, el 79, el 80, el 95, el 58, el 69, el 72 y el 150. ¿Me copiaron? Sí, señor. No, profe, repítalo una vez más, por favor. 8, 79, 80, 95, 95 ya, Sí, señora. 58, 69, 72 y 150. Son 8 artículos como tal. Sí. Bueno, gracias. Bueno. Ya vimos entonces la ley 99 de 1993 de la Constitución Política, pues ya sabemos que sus articulados habla de los deberes del Estado, la importancia de conservar las áreas de especial importancia ecológica. Vamos a avanzar un poco. La ley 23 de 73 también hablamos del concepto de contaminación y si ven acá está aquella palabra que la define, ¿cierto? La alteración, actividad de la naturaleza, una avalancha, un terremoto, un tsunami, un temblor, por causas del hombre, emisiones atmosféricas, el smog de los carros, la ley 99 del 93, y vamos a hacer un pequeño repaso de la normatividad que la aplica a cada recurso natural. ¿Sí? Vamos a empezar por el agua. Para el recurso hídrico, las normas importantes que quise traerle fue este decreto, que ya lo vimos al principio de la clase, que es el decreto 2811 del 74, que saben qué es el Código Nacional de qué? De los recursos naturales, ¿cierto? Es la tercera norma de la que les hablé. Decreto ley 2811 del 74, ¿sí? El decreto 3100 del 2004 habla de las casas retributivas por vertimiento, ¿sí? Pero el recurso hídrico ha sido uno de los recursos que mayor evolución normativa han tenido a lo largo de la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque de 1974 pasamos a 1984 y terminamos con el decreto 1076 del 2015,
que nos habla de vertimientos y que nos dice que toda persona natural o jurídica cuya actividad genere vertimiento a aguas superficiales, aguas marinas o al suelo, debe solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental respectiva un permiso que se llama permiso de vertimientos. ¿Dónde está la excepción al sacar este permiso? La excepción se encuentra reglada o estipulada para aquellas entidades o instituciones que estén conectadas a la red de alcantarillado y acueducto, porque entonces la carga sería para el municipio. En ese sentido le pregunto, la bomba de gasolina que queda después de la terminal de transportes de Cabín debe sacar un permiso de vertimiento para las emisiones de sus contaminantes. Sí, señor. Pero si el ejemplo es de la bomba que queda por el Carrasquilla, ¿debe sacar permiso de vertimiento? Depende, señor. No, no depende, no. Porque esa bomba está conectada al alcantarillado municipal. Ah, sí, bueno, sí, así es, así es. ¿Sí? Entonces, todo el que esté conectado al alcantarillado municipal no debe sacar permisos de vertimiento. Pero la finca, las bombas, los colegios, las universidades, todo lo que ustedes consigan en la carretera o en lugares donde no llegue la red del acueducto y el alcantarillado y genere un vertimiento puntual, llámese al suelo o llámese a una quebrada, un riachuelo, a unas aguas, debe sacar ¿qué? Un permiso de vertimiento. En relación a la calidad del aire, tenemos el decreto 948/1995 y la resolución 619/1997, seguidamente la 909/2008, que hace referencia a la descarga de humo, de gases, de vapores, de polvo o de partículas que sean emitidas de manera dispersas y que contaminen el cielo abierto. Acá en el Chocó casi no vemos este tipo de contaminación porque nosotros tenemos la fortuna de respirar un aire que es puro. Pero en las ciudades, uno nada más se pone, las mujeres que cuando nos ponemos una sandalia, en las ciudades los pies nos llegan negros a la casa. Eso es debido a la alta emisión de gases contaminantes que hay en la ciudad, que a simple vista no se pueden ver, pero que la ropa, las manos, las caras, sobre todo los pies, lo absorben. Es más, muchas veces las operaciones aeroportuarias en los aeropuertos se ven interrumpidas por lo que ellos denominan mal tiempo. Y creen ustedes que es que está lloviendo en su lugar de destino y realmente es que no hay visibilidad porque las empresas manufactureras y textileras están causando grandes emisiones de contaminantes que producen o que generan, yo por aquí tengo como una imagen, que producen o que generan vertimientos, era la otra diapositiva, que producen, es algo como así, en la otra diapositiva, que producen o que generan una nube densa de humo que no les permite la visibilidad. ¿A quién? A los pilotos. Entonces dicen, ay, hay mal tiempo y no se puede operar, no se puede volar. Es porque los gases que están emitiendo en ese momento no permiten la operación. Ellos tienen la reglamentación en aire para emisiones, ellos tienen unos horarios permisibles, ¿cierto? Pero a veces ellos infringen esos horarios porque a veces no alcanzan a... Hay una empresa que trabajan 24 horas y no alcanzan a descargar la cantidad de contaminantes que tienen, ¿cierto? Entonces lanzan emisiones todo el día y eso afecta, por ejemplo, cuando el día está nublado, cuando no hay, digamos, cuando las corrientes de aire no ayudan a dispersarlo, se concentran en una sola, digamos, nube y su dispersión es bastante lenta. ¿Listo? En relación a los residuos hospitalarios o peligrosos, son los que yo considero o yo denomino residuos
peligrosos, RESPEL. Estos residuos peligrosos, su normatividad está contenida en el decreto 4741 de 2005, ¿sí? Y lo que dice es que esos desechos peligrosos deben de tener un manejo especial y una gestión integral. ¿Por qué? Porque esos desechos pueden generar perjuicios en la salud humana y del medio ambiente. Un hospital, una clínica, un laboratorio no puede disponer jeringas, guantes, bisturí, fluidos de sangre en los mismos recipientes, en el mismo lugar donde usted dispone las basuras que saca de su casa, ¿sí? Ellos deben contratar todos los años y antes del 31 de marzo de cada año a un operador en el departamento del Chocó. No sé si han escuchado una empresa que se llama Preservé. Preservé es la empresa que está encargada de realizar esa recolección de estos residuos peligrosos. ¿Listo? En relación con los residuos hospitalarios, en ningún momento se pueden disponer en los botaderos a cielo abierto o en los rellenos sanitarios, ¿sí? Entonces, básicamente hasta ahí, ya siendo las 9:38, vamos a dar por finalizada la clase. Quienes tengan preguntas, las pueden hacer ahorita. Los que no, nos vemos por el interno con Álvaro. Ustedes definen el lugar y la hora y luego yo voy y les aplico la prueba escrita que define el examen final, ¿cierto? Y la fecha. Las personas que están en 0 o que no han presentado la exposición del segundo parcial van a tener una única oportunidad de hacerlo para recuperarse, porque yo en realidad no sé cómo le fue en el primer parcial con la doctora Liz Neider. Mi intención no es rajar a nadie ni dejar a nadie, pero tampoco regalo la asignatura. Yo les doy oportunidades hasta cuando yo considere que pueda darlas. Pero la asignatura tampoco, pues, la voy a regalar, así que deben estudiar. El material se los comparto con con Álvaro. Álvaro me regala ahorita su correo electrónico. Yo se lo comparto una vez antes que me embolate y que no se los entregue a tiempo. ¿Listo? ¿Quién tiene alguna duda, alguna pregunta? Que hable ahora o que calle para siempre. Que iba a compartir las diapositivas, ¿no? Sí, ya se las voy a compartir. Ok, muchas gracias. Y no te olvides de enviarme el 05 a las personas que tienen participación en clase, tanto en el segundo parcial como en esta clase de hoy. ¿Listo? Entonces que tengan una feliz noche. Igualmente para usted, muchas gracias. ¿Alguien tiene la mano levantada? ¿Quién era? Era yo, señor. Sí, lo escucho. Señor, lo que pasa es que a mí no me aparece nota de primer parcial con la señora Liz Neider, no sé cómo hacerlo ahí. Ahí sí le toca cuadrar con ella y en decanatura porque yo respondo después del segundo. Ah, bueno, señor. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces que pasen una feliz noche. Bueno, profe, igualmente.